Está bien. Primero, buenas noches a todas, Claudia, Iris y Fátima. Me alegro que se hayan podido conectar porque hoy vamos a empezar a estudiar la unidad 4, que son métodos de demostración. Se van a dar cuenta que esta unidad es muy bonita y también muy útil porque en toda la carrera pues siempre van a haber teoremas o van a haber enunciados que quizás en algunas ocasiones vamos a necesitar demostrarlos o los vamos a utilizar. Entonces aprender los métodos de demostración es muy interesante y muy útil. Así que van a ver que en esta unidad le van a sacar mucho provecho. Vamos a estar teniendo quizás algunas asesorías extra para repasar algunos métodos de demostración. Igual, hoy vamos a ver algunos, vamos a ver ejemplos y el sábado vamos a ver otros métodos. De ustedes, pues tienen asignados algunos ejercicios para la parte de participación. Sé que Fátima va a hacer la participación este día y no sé si Iris también va a hacer la participación este día o hasta el sábado. Hasta el sábado, por favor, buenas noches a todos. Buenas noches, vaya, está bien. Entonces, Claudia e Iris el sábado y Fátima creo que este día, ¿verdad, Fátima? Sí, licenciada. Hoy la Excelente. voy a presentar. Bueno, Muy bien. Pues esta tutoría tenemos una dinámica especial porque con nosotras está una estudiante de práctica, ella se llama Felipe Esperanza Molina y hoy va a hacernos la introducción a esta unidad. Nos va a hablar sobre los métodos de demostración, nos va a explicar dos métodos de demostración, algunos ejemplos y nos va a introducir a un tercer método. Después de eso va a haber una sesión de preguntas, solventar dudas que ustedes tengan, pueden hacerlas y haciendo sus consultas si algo quieren, no van entendiendo muy bien, pero va a haber un espacio de retroalimentación y también vamos a trabajar algunos ejercicios que yo les tengo propuestos para que podamos repasar estos tres métodos que vamos a estar viendo en la clase de hoy. Así que les dejo con ustedes a Feli para que nos dé la introducción a esta unidad y nos explique estos métodos de demostración. Puede comenzar, Feli. Mm, Primeramente, buenas noches a todas. Como muy bien lo dijo la licenciada, pues soy estudiante del tercer año y en la materia de metodología nos han pedido que desarrollemos una tutoría y pues en esta ocasión bueno, me tocó desarrollar la tutoría de repaso de lógica y teoría conjunta. Y como bien lo decía la licenciada, vamos a ver lo que son los métodos de demostración. Para eso yo les he preparado lo que es una diapositiva. Me dicen si ven la presentación, por favor. Sí, se Sí. puede ver. Bueno, pues entonces comenzamos porque llevamos 10 minutos de retraso, ¿verdad? Entonces, como les decía, el tema que vamos a ver es método de demostración y pues vamos a lo largo de la tutoría voy a explicar o vamos a interactuar entre todas qué es la demostración matemática, lo que es sí, el concepto de qué son los métodos de demostración. Vamos a hablar acerca de lo que es el método directo. Vamos a explicar también un poco acerca de lo que es el método recíproco o indirecto y lo que es un poco acerca de la introducción al método de contradicción. Bien, comenzamos. Este, Vale la pena, ¿verdad? Decir o preguntarnos qué es una demostración. Tal vez cuando nosotros pensamos, se nos viene a la mente pues una demostración, nos imaginamos pues todo ese dolor de cabeza que son las demostraciones matemáticas, ¿verdad? Sin embargo, estos métodos nos van a ayudar a ver de una manera más sencilla lo que son las demostraciones matemáticas, porque nos van a ayudar a pesar de una manera más lógica a través de conseguir llevar una secuencia de pasos, ¿verdad? Entonces, quisiera saber
¿qué se les viene a la mente a ustedes? ¿Qué es una demostración matemática? Para ustedes, ¿qué es una demostración matemática? Les voy a preguntar a una por una para ir ahorrando tiempo. No sé si Iris me puede decir o me puede decir qué entiende por demostración matemática. Hola, buenas noches a todos. Sí, bueno, en mi concepto sería que demostrar es verificar o dar por sentado algo, ¿verdad? En este caso, como los métodos que hay, por ejemplo, el indirecto, demostrar la relación matemática, si es verdadero o si es falso en una proposición en este caso. Y bueno, en esta unidad toca ver varios por método inductivo, indirecto, contrarrecíproco o contradictorio, ¿verdad? Son varios los que hay y simple y sencillamente es demostrar si es verdad o falso. Muy bien. Pues en el material que ustedes tienen, que se les ha facilitado, está lo que es el concepto de qué es una demostración matemática. Muy acertado su comentario, compañera, y pues podríamos decir, ¿verdad?, que en términos matemáticos, como usted muy bien lo decía, que una demostración es una serie de pasos lógicos, donde cada paso se sigue de manera lógica de la anterior, lleva como una secuencia. Entonces el primero, luego el segundo, con el fin de llegar a la conclusión. Si ustedes han repasado el material, van a ver de que con el fin de llegar a la conclusión que se ha propuesto al inicio de lo que es el ejercicio planteado, ¿verdad? Luego tenemos lo que es la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Qué son los métodos de demostración? No sé si bueno, esas dos preguntas tienen una similitud muy grande, pero quisiera saber que me dijera Fátima, ¿qué entiende por método de demostración? Método de demostración para mí es como una forma en la que nosotros podemos deducir que alguna proposición es como, por decirlo así, diferentes opciones que nosotros tenemos para deducir si una proposición es verdadera. Porque como lo decía la compañera anteriormente, hay diferentes métodos, el directo, el indirecto, el contrarrecíproco, etcétera, ¿verdad? Sí, muy bien. Se puede decir, tenemos que tener también claro, ¿verdad?, que en matemáticas siempre, siempre, siempre va a haber algo que nos va a decir que para que tomar que una propiedad sea cierta, tiene que haber algo que nos lo diga. Si algo es cierto, entonces nosotros tenemos que demostrar que eso es cierto o no es cierto. Para eso, pues, nos van a servir lo que son los métodos de demostración para demostrar si es falso o verdadero lo que se nos está planteando, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que los métodos de demostración nos permiten mostrar la veracidad de los resultados en la matemática. Para ello, pues, tenemos las suposiciones y las suposiciones que también podemos llamar las hipótesis, ¿verdad? Y también tenemos lo que son las tesis o las conclusiones, que eso pues nos permite llevar los resultados con argumentos lógicos, dándole como validez a lo que es este a lo que es el resultado que se nos ha pedido en un inicio, pues. Y como les decía, ¿verdad?, que en matemáticas siempre, siempre es importante saber que lo que es cierto en el caso que tengamos algún resultado donde lo que nos han dicho que es cierto y al hacer algún ejercicio vemos que lo que se nos dice, por ejemplo, esta, esta manzana es roja en el enunciado y se nos pide comprobar eso, y al hacer el proceso indicado, vemos
que nos da de que sí es roja. Entonces podemos comprobar a través de los métodos de demostración que lo que se nos ha dicho es cierto. No sé si se está comprendiendo lo que lo que les estoy tratando de dar a entender. Sí. Entonces, para eso nos va a servir, como les repito, les recalco, para eso nos van a servir los métodos de demostración en lógica. Luego tenemos que los diferentes métodos, para los diferentes tipos de métodos que hay en matemática. Como les decía, tenemos el método directo, el método contrarrecíproco, también tenemos el método de reducción al absurdo o contradicción, también tenemos el bicondicional, el método por casos y el método de contraejemplos y el de inducción matemática. En este orden es como se los van a ir desarrollando ustedes con la licenciada a lo largo pues, de la materia. Y pues, como les decía, yo solamente les voy a desarrollar estos tres. Pues vamos a ver, o vamos a comenzar sobre lo que es el método directo. Bien, para entrar ya en contexto, antes de comenzar con lo que es el método directo, pues vamos a hablar acerca de lo que son las demostraciones condicionales, porque necesitamos entender lo que es las demostraciones condicionales para entender de qué se trata o en qué consiste el método directo a la hora de nosotros querer resolver un problema. Para eso he preparado unos pequeños ejercicios aquí en la pizarra virtual. Y entonces tenemos, ¿verdad? Como les decía, las demostraciones condicionales. Entonces, primero, las demostraciones condicionales son aquellas que tienen un condicional, como su nombre lo dice, ¿verdad? Entonces, sabemos de que el enunciado a nosotros nos pide que demostremos estas hipótesis. Se nos dice de que tenemos la hipótesis 1, la hipótesis 2 y la hipótesis n. Y se nos dice que P, que al demostrar esto, ese P implica Q. Entonces, por decirlo así, las hipótesis serían como nuestras premisas. Entonces, dándonos este ejemplo o ese ejercicio, tenemos que demostrar, para trabajarlo tenemos que demostrar que esto que nos dice que P implica Q es verdadero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de lo que son las demostraciones condicionales. Entonces, si queremos hacer que las demostraciones condicionales, primero debemos demostrar que este elemento de acá es una tautología o que es cierto. Bueno, nosotros sabemos que que en una implicación, si la P es falsa, bueno, vamos a recordar lo que es mejor las tablas de verdad. ¿Se recuerdan en la tabla de verdad para que se ubiquen? Se recuerdan que en la tabla de verdad de P se nos decía de que si P es falsa, se nos decía que si P era falsa, no importa el valor de verdad que tenga Q, la proposición siempre va a ser verdadera. Y si la P es falsa, entonces, si la P es falsa, la proposición siempre va a ser verdadera. Pero el problema es si P es verdadera. Si P es verdadera, entonces, ¿qué pasaría? Entonces, si es verdadera,
Q tiene que ser verdadera para que la implicación también sea verdadera. No sé si se recuerdan eso en la tabla de verdad, porque si P es falsa, la implicación es falsa. Entonces, que nos quede claro, ¿verdad? Cuando P es falsa y Q es falsa, la implicación, estamos hablando de la implicación, va a ser verdadera. No sé si se me entiende. Y entonces dice, se nos dice eso en la tabla de verdad. Y dice que únicamente va a ser falsa si P es verdadera y Q es falsa. Entonces la implicación no va a ser, entonces va a ser falsa la implicación, no va a ser verdadera. Entonces, por lo que partiendo de la hipótesis P, que en este caso sería, tenemos estas hipótesis, ¿verdad? Y nos decía, según aplicándonos en la tabla, teníamos que esto iba a ser verdadero. Entonces, partiendo de la hipótesis de que P es verdadera, supongamos que P es verdadera, entonces cuando se asume que P es verdadera, entonces le quitamos el condicional. Al asumir que P es verdadera, le quitamos el condicional y automáticamente pasa a ser una hipótesis. Entonces, como se vuelve parte de nuestras hipótesis, se nos dice que Q es verdadera. Entonces, para hacerlo un poquito más entendible, lo he puesto así. Aquí tenemos nuestras hipótesis. Y esta es nuestra conclusión. Esta es nuestra conclusión. Entonces, la conclusión, volviendo un poco abajo, un poco atrás, esa es la conclusión, sería en esta parte de acá. La conclusión es el resultado, demostrando de que la conclusión es verdadera o es falsa. Depende lo que nos pide el enunciado, ¿verdad? Entonces, aquí se nos pide demostrar que si esto es cierto, que si la conclusión es verdad. Entonces, lo que hice fue, para que se entendiera un poquito, dividirlas así, ¿verdad? Decimos que nuestras hipótesis, según el enunciado, es la hipótesis 1, la hipótesis 2, hasta n, ¿sí? Entonces, ¿quién sería nuestra conclusión? Según el enunciado. Nuestra conclusión sería P implica Q. Nuestra conclusión sería P implica Q, ¿verdad? Permítanme. P implica Q. Y se nos dice de que esto es verdadero. Pero ahora bien, entonces, como ya tenemos nosotros todas nuestras hipótesis que se nos da el enunciado y se nos dice que P implica Q, entonces vamos a tener que la hipótesis vamos a tener que replantear el enunciado, ¿verdad? Para poder entender a lo que se nos pide demostrar, que Q es verdadera. Entonces, tenemos que demostrar que la conclusión es cierta a la que se nos pide llegar, que Q es verdadera. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Replanteando el ejercicio. Entonces, como ya tenemos nuestras hipótesis en el enunciado, que será la conclusión del condicional, que sería P implica Q, pero después vamos a replantearlo y
y entonces porque vamos a asumir que P es verdadera, como les decía anteriormente. Entonces, asumiendo que P es verdadera, entonces se elimina el condicional y P pasa a ser parte de nuestras hipótesis. Entonces, P ya no estaría acá. P pasaría a ser parte de nuestras hipótesis. ¿Por qué? Porque hemos dicho de que P es verdadera. Y como P es verdadera y nuestras hipótesis también son verdaderas, entonces, como les decía, entonces eliminamos la implicación y entonces acá, como conclusión, solo nos queda. Perdóneme un segundo. Dígame. Fíjese de que yo solo veo la primera diapositiva y no he visto que ha cambiado. Yo creo que usted está usando algo más para explicar esta parte, pero como solo se ve, bueno, no sé si las demás pueden ver la pizarra que está usando, pero en mi caso yo no puedo verla. No sé si Claudia, Iris. Yo sí. Yo eso le iba a decir que yo solo veo la de que decía método directo y de ahí ya no veo más. Exactamente. Entonces creo que quizás por eso puede ser que no le hayan seguido mucho porque solo vemos la diapositiva, la primera, pero no vimos la pizarra. Entonces no sé si pudiera presentarnos la pizarra para que... Es que supuestamente estoy presentando la pizarra. Permítame. Ok. Creo que debe de minimizar la presentación para verla, creo yo. No. Es que la cuestión es que no, ahora sí ven la pizarra. No, ahorita dejo de presentar. Si quiere vuelva a presentar, pónganos la pizarra y continúe. Lo hice así como usted me dijo. Y ya. Me pasé con un breve resumen de lo que me estaba diciendo. Ay, sí, Ahora sí la veo. Va, es que yo les estaba explicando acá, ¿ve? Eso era lo que yo les estaba explicando. Bueno, ¿qué les decía de que el enunciado nos daba las hipótesis y se nos pedía de que estas eran las hipótesis, esta era la conclusión, y yo les decía de que eso era un condicional, que para que sean demostraciones condicionales, eso tiene que ser un condicional, tiene que tener un condicional. Entonces, si vemos que aquí en esta parte de acá les decía de que aquí hay un condicional. Y yo les decía, se recuerdan que en la tabla de verdad, si se ubican ustedes en la tabla de verdad, bueno, retomando todo, que cuando P, cuando nos ubicamos en la parte donde va P, nos dice que si la P es falsa, no importaba, ¿verdad?, el valor que tome Q, que la proposición siempre va a ser verdadera. O sea, cuando la P es falsa, si la proposición va a ser verdadera sin importar qué valor tome Q. Puede ser entonces puede ser falsa también Q o puede ser verdadera. Pero también les decía que el problema era que si P era verdadera. ¿Por qué? Porque si P es verdadera, les decía, Q y Q también es verdadera, la preposición también va a ser verdadera. Eso era lo que les estaba diciendo. Y yo les decía de que la única vez que es falsa va a ser cuando la única vez que la implicación es falsa, les decía yo, es cuando P es verdadera y Q es falsa. Es la única vez. Entonces, como les decía, estas son las hipótesis del ejercicio y esa es la conclusión a la que nos pide que lleguemos. Entonces, esta es la conclusión a la que pide que lleguemos, que Q es verdadera. Entonces, yo les decía, para llegar a esta conclusión, yo las he dividido así. Las hipótesis. Tenemos la hipótesis 1, 2, 3, hasta la hipótesis N, donde estas pueden ser diferentes números, ¿verdad?, los que ustedes quieran ponerle. Entonces yo les decía que la conclusión es P implica Q. Esa es la conclusión. Y entonces yo les decía, para determinar que Q es verdadera,
porque es lo que nos piden. Entonces, decimos, les decía yo, de que P es verdadera. Y para asumir de que P es verdadera, al asumir que P es verdadera en nuestras hipótesis, entonces P ya no está en nuestra conclusión, porque P ya asumimos nosotros que es verdadera. Entonces, como ya no está en nuestra conclusión y es parte de nuestras hipótesis, la pasamos a donde están nuestras hipótesis. Y entonces, como ya es parte de nuestras hipótesis, entonces quitamos la implicación, quitamos quitamos la implicación y entonces solamente nos queda Q. Por lo que al volver a replantear el ejercicio, lo único que tenemos que demostrar es que Q es verdadera. De esta manera, entendiendo lo que son las demostraciones condicionales, podemos resolver lo que son el método directo. Y para el método directo en la diapositiva yo les tenía un problema, pero como si me salgo aquí, pues va a ser el mismo problema, entonces ya lo escribí yo aquí. Entonces en el método directo tenemos de que, yo les decía, de que en la presentación aparece esta misma forma, que el método directo tiene la hipótesis 1, 2 y la hipótesis N, P, que eso representa a P, y eso implica Q. Entonces, tiene esa misma forma, entonces por eso podemos realizar el método directo de esa manera. Entonces tenemos que se nos dice en el ejercicio, demuestre que el cuadrado de un número par siempre es par. Entonces, para entender este ejercicio, entonces lo tenemos que replantear. Un número par, un número par. Un número par puede ser cualquier número. A este número, pues yo le he llamado n. N es un número par. Entonces, n al cuadrado es par. Entonces, replanteándome el ejercicio, o sea, esto de acá es lo mismo de acá, lo mismo, solo escrito de diferente manera. Entonces, yo aquí luego le he quitado el entonces y nos queda de que n es un número par y lo he representado de esta otra manera, que también se puede representar de esta forma, ¿verdad? Entonces, permítanme. Ay. Va, entonces, me dicen si están viendo la pizarra. Luego yo hice, ¿pueden ver la pizarra? Sí, sí. Sí, va. Entonces, luego yo hice lo mismo que hice arriba, ¿verdad? Entonces, tenemos que el enunciado nos dice n es un número par. Aquí me equivoqué. Que tenemos que, nos dice que n es par. Entonces, les pregunto, se me ha ido el nombre de la otra muchacha, pero no, la que me hace falta de preguntar, no me recuerdo el nombre de ella. Le pregunto ¿quién sería la hipótesis? Quiero ver si me han entendido un poco. Claudia. Soy yo. Ajá. La hipótesis sería el antecedente de la proposición, ¿verdad? Entonces tenemos, dice, demuestra que el cuadrado de un número par es siempre par. Entonces, P es un número par. Entonces, n al cuadrado es par. N es un número par, implica que n cuadrado. Ajá. P sería, n es un número par. Y Q sería, n al cuadrado es par. O sea que la hipótesis sería la primera parte. N es un número par y la conclusión sería n al cuadrado es par. N al cuadrado es par. Va, muy bien. Sí. Esa sería la hipótesis. Entonces, tomamos como verdadero, como les decía, tomamos como verdadero
que n es un número par. Y tomamos que se nos dice que n al cuadrado es par. Como conclusión. Entonces, en este método, como se sabe, ¿verdad? Que estamos hablando del método directo, se supone que es uno de los más fáciles de usar, ¿verdad? Entonces, continuando con el ejercicio, y ya, gracias Claudia por responder, sabiendo que tenemos esa hipótesis, entonces, si en este caso, nuestra hipótesis en este caso es n es un número par, y como la hipótesis es una proposición que tomamos como verdadera, ¿verdad? Como les decía, ya que así recordamos que el método directo dice que partiendo de la hipótesis y aplicando las proposiciones verdaderas que ya han sido demostradas como teoremas, proposiciones y axiomas, al cambiar estos, lógicamente tenemos que tenemos un encadenamiento lógico, ¿verdad? Y entonces ese encadenamiento lógico lo vamos a ocupar para llegar a nuestra conclusión, que nuestra conclusión es n es par. Entonces, tenemos que tenemos como hipótesis n es un número par. Entonces, y decimos que la conclusión es n al cuadrado es par. Bien, entonces demostrando que la demostración se cumple, entonces tenemos que en el cuadrado, esta parte de acá, que sería nuestra hipótesis, es igual a 2k cuadrado. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir que esto es igual a 2k cuadrado? Porque, por lo que si n es un número igual a 2k, porque si n pertenece a los naturales y k es un número que también pertenece a los naturales, k no puede pertenecer, entonces k no puede pertenecer a los enteros, ¿verdad? Entonces, por este caso podríamos decir que el número natural es válido. No sé si me están entendiendo. Para eso tendría que especificar en un principio que estamos hablando que el universo son los números naturales, que ese es mi... Ajá, sí. El universo, al que pertenece sí son los números naturales. Y entonces y como les decía, ¿verdad? Que si n es un número que pertenece a los naturales y k también pertenece a los naturales, entonces no puede pertenecer a los números enteros, ¿verdad? Entonces, por eso les decía de que, entonces aquí reemplazamos a n elevado al cuadrado, que es k elevado al cuadrado. Aquí me he equivocado. Elevado al cuadrado. Entonces tenemos que
Ya, se lo voy a hacer con el lápiz mejor, porque necesitamos ahorrar tiempo. Ah. Ay, disculpen mis flechas. Sí. Y entonces tenemos de que si esto es cierto, entonces vamos a tener que n elevado al cuadrado es igual a 4k elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí, para poder demostrar esto, vemos que aquí podemos factorizarnos. Podemos sacar factor común 2 en esa parte de acá. Entonces, si esto, ¿por qué estamos haciendo eso? Porque queremos demostrar que n elevado al cuadrado es un número par. O sea, que entonces venimos y eso factorizando nos quedaría 2. Nos quedaría 2 por 2k. Entonces lo que tenemos en paréntesis es que es k, es un número natural elevado al cuadrado. Que eso está multiplicado por 2. Eso es lo que estamos viendo ahorita ahí. Por lo que un número natural elevado al cuadrado es un número par. Por lo que aquí podríamos decir de que 2k es par. Es par. Ay, entonces, podríamos decir de que 2 por k elevado al cuadrado es par, decíamos. Entonces tendríamos que n, en este caso n elevado al cuadrado, es un número par multiplicado por 2. ¿Sí? Entonces podemos ver que este 2 de acá, de aquí, este 2 de aquí, es un divisor de 2n. Y entonces, si es un divisor de 2n, perdón, de 2 elevado al cuadrado, es un número par. Y así hemos demostrado que nuestra proposición de arriba, partiendo de la hipótesis a través de un encadenamiento lógico, es verdadera. Podríamos concluir con esto, ¿verdad? Podemos concluir de esta manera. Como conclusión se podría escribir de esta manera. 2
Entonces, esa sería nuestra conclusión. Es decir, 2 es divisor de 2n, entonces 2 elevado al cuadrado, entonces 2n elevado al cuadrado es par. Por lo que de esa manera se podría explicar un poco de lo que es el método directo. Y pues luego pasaríamos a lo que es el método al método del contrarrecíproco, que no sé si me van a ver esta parte de acá, de la diapositiva, no sé si la están viendo. Díganme si están viendo la diapositiva, por favor. No, No ven el método, seguimos viendo la pizarra. la pizarra todavía. Bueno, bueno, en la diapositiva les tenía una pregunta que decía, ¿qué entienden ustedes por el método de contrarrecíproco? Bueno, en el método de contrarrecíproco siempre vamos a tener una hipótesis. Igual vamos a tener una conclusión, igual que en el método directo. Y también vamos a tener una implicación, así como teníamos pues, en el método anterior. Pero vamos a hacer un cambio. En ese sí se hace un cambio. Son casi parecidos. Pero vamos a hacer un cambio, porque hay ocasiones que hay que demostrar la conclusión y así como el método directo, pero a veces no se puede. Entonces por eso es importante como replantear otra vez el ejercicio y la conclusión, y para eso nos sirve el método del contrarrecíproco. Igual tenemos en el método del contrarrecíproco, tenemos lo mismo. Permítanme. En este método igual vamos a tener la hipótesis y como les decía, ¿verdad? Vamos a utilizar lo que son las hipótesis. Igual voy a usar esta misma parte de acá. En ese método de aquí, vamos a plantear lo mismo, esta parte de acá. Y tenemos que tenemos la hipótesis y tenemos la conclusión. P implica Q. Entonces podríamos decir que igual cuando cambiamos el consecuente por el antecedente y cambiamos de posición a Q y a P, las negamos. Eso es hacer es lo que es en sí consiste el método de que estamos hablando. Entonces nos quedaría de esta manera. Negando, porque se nos dice que tenemos que negar a Q y a P y las tenemos que cambiar. Entonces, si teníamos que P implica Q, entonces venimos y las negamos. Decimos P implica Q. Y las negamos, dice. Bueno, entonces negamos Q
negamos P. Aquí ya las hemos cambiado de posición en la conclusión. ¿Sí? Y las hipótesis se mantienen. Las hipótesis son las mismas. Entonces, cuando vamos a hacer estos cambios de P implica Q, y entonces vamos a negar a P, a Q y a P, entonces podemos decir de que la negación que Q es verdadera para que eso implique que la negación de P es verdadera. Y esa será nuestra conclusión. Desde asumir que la negación de Q es verdadera, va a pasar a ser una de nuestras hipótesis. Y en la conclusión solo nos quedará P. Entonces, aquí lo único que vamos a hacer es prácticamente casi igual que lo mismo. Igual lo mismo. Pasamos a Q para nuestras hipótesis y solamente vamos a dejar a P. Es lo que nos pide ese ejercicio, ese método. Entonces, básicamente, ¿verdad? Es la misma lógica, ¿no? La que estamos utilizando. Entonces, pasamos a Q en nuestras hipótesis. Y entonces solamente nos queda P. Entonces vamos a demostrar y a encontrar el recíproco. Entonces es decir, que si no pasa Q, entonces tampoco va a pasar P. Si esto no es verdad, tampoco P va a ser verdad. Entonces, supongamos para entender eso un poco mejor, vamos a hacer un ejercicio. Bien. Es casi parecido al que desarrollamos, solo que con la diferencia de que en este caso vamos a utilizar el número en lugar de n, vamos a utilizar a, y es como similar. Por ejemplo, dice, supongamos, el ejercicio nos dice esto. Supongamos que a es un número natural. Si a elevado al cuadrado es par, entonces a es par. Pero lo vamos a hacer con el método de contrarrecíproco. No lo vamos a hacer con el directo, ¿verdad? Entonces dice, pongamos que a es un número. Ya. Es par. Y entonces aquí tenemos conclusión. En este caso, ¿quién sería nuestra hipótesis? En este caso, ¿quién sería nuestra hipótesis? Nuestra hipótesis sería que A es par. Perdón, A es un natural.
Esa sería nuestra hipótesis. A es un natural. Y nuestra conclusión sería A elevado al cuadrado es par, que eso sería P. Y Q sería A es par. Es par. Y como decimos que eso es una implicación al inicio, ¿verdad? Entonces esto va a implicar Q. Y luego y Q, como decíamos que Q era A es par. ¿Sí? Entonces venimos y tenemos eso, que sería nuestra conclusión al inicio del planteamiento del ejercicio. Luego venimos y lo replanteamos el ejercicio para encontrar la contrarrecíproca. Entonces, sería para encontrar la contrarrecíproca, entonces recordamos que lo vamos a negar. Entonces, ¿cuál sería lo que sería la negación? ¿Cómo nos quedaría la negación de esta conclusión? La negación de esa conclusión nos quedaría de que, primero, cambiándola de posición, nos quedaría que A elevado al cuadrado es impar. Así nos quedaría al replantear el ejercicio. Y nos quedaría que, por lo tanto, como estamos negando a P y a Q, y las hemos cambiado, entonces nos queda que A es impar. Como dijimos de que si no pasa Q, tampoco va a pasar P. Entonces, tomando como verdadero esto, que es un natural, y ya haciendo la negación de, en este caso, P y Q, entonces tenemos que en este antecedente A es impar, va a pasar a ser parte de nuestras hipótesis. Entonces, lo quitamos de la conclusión. A es impar. Entonces lo vamos a quitar de acá. Y pasa a ser parte de nuestras hipótesis. Entonces, como decimos que las hipótesis las tomamos como verdaderas, ¿verdad? Entonces, tenemos de que A es un número natural y es impar. Eso es lo que tenemos. Y a nosotros solo nos queda que A elevado al cuadrado es, en la conclusión, es impar. Eso es lo que tenemos que demostrar. Después que cambiamos, después que las hemos cambiado, ¿verdad? Y luego pasamos a la contra, después que las cambiamos la contrapositiva, hacemos la misma lógica del antecedente, lo pasamos a hacer una hipótesis y solo queríamos demostrar, como les decía, pues que A es impar. Y bueno, si se nos dice
si se nos dice de que en la hipótesis de que A es un número natural y es impar, entonces, ¿cómo se representan matemáticamente los números impares? No sé si Iris me podría decir cómo se representan los números impares en matemática. Que cuando, por ejemplo, A es un número par, entonces está que A es igual a 2 a la n. Pero en este caso sería, como es impar, sería A impar sería A igual a 2 a la n más 1. No sé si así sería lo Sí. correcto. Sí, así es. Entonces, como sabemos que A es impar, entonces esto va a ser igual a 2n más 1. Entonces, A toma ese valor de 2n más 1, ¿no? Entonces, y por esa razón, pues venimos y sustituimos, ¿verdad? Y como n, pues es un número, y como como n, como n es un número que pertenece a los naturales, entonces aquí estamos representando la hipótesis y eso significa que A es impar y que es un número natural. Eso es lo que significa, que también es impar y a la misma vez es un número natural. Entonces, ahora que queremos demostrar, como les digo, de que A elevado al cuadrado es impar. Entonces, vamos a utilizar la hipótesis para demostrar que nuestra conclusión es cierta, ¿verdad? Entonces, como tenemos de que A es igual a 2n más 1, entonces vamos a poner que A elevado al cuadrado esto va a ser igual a 2n más 1 elevado al cuadrado. Uy. ¿Sí? Entonces, 2n más 1 elevado al cuadrado, eso va a ser 2 elevado, a elevado al cuadrado. Entonces, ahora vamos a desarrollar esta parte de acá. Y como nosotros sabemos por propiedades de productos notables, que esto es igual que el cuadrado del primero más el doble del producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces, esto de acá sería igual a 4n elevado al cuadrado más 4n más 4n más 1. Más 1, ¿sí? Entonces ahora tenemos que demostrar que ese resultado también es un número impar. Tenemos que acomodarlo a la forma que tienen los impares. Y entonces como la forma que tienen los impares, dijimos que era 2n más 1. Entonces el 1, entonces el 1 lo dejamos afuera. Este 1 no lo vamos a tomar en cuenta en este momento, ¿verdad? Y solamente vamos a tomar al 4n elevado al cuadrado más 4n. Y a estos dos les vamos a sacar factor común 2. Entonces eso nos quedaría así. Nos quedaría a cuadrado
Eso es igual, estamos en la parte de A, ¿verdad? A cuadrado. Eso sería igual a 2 por 2n elevado al cuadrado más 2n, y luego solamente venimos y agregamos el 1, más 1. ¿Sí? Entonces, como hemos factorizado, como hemos sacado factor común 2, y entonces el 1 solamente lo agregamos, y como sabemos que n pertenece a los números naturales, ¿sí? Entonces desde un inicio dijimos que n pertenece a los números naturales. Entonces el resultado, sin importar el valor que tome n, sea 1, sea 2, cualquier número, el resultado va a ser un número natural. Y a este número natural le podemos llamar ya sea n o m. Y como nosotros, entonces como entonces nosotros hemos demostrado esto, ¿verdad? De que n pertenece, sabemos de que n pertenece a los naturales, entonces venimos y decimos de que 2, suponiendo, ¿verdad? Que eso n toma el valor de 1. 1 elevado al cuadrado es igual a 1, por 2 es igual a 2, más 2, eso es igual a 2 por 1, y entonces esto sería igual a 4, haciendo esta operación, dándole un valor a esa operación. Entonces ese número que nos da ese 4 es un número que pertenece a los naturales, y entonces a este le podríamos, supongamos, que le podríamos decir que es igual a 4, y 4 va a ser igual a m, suponiendo. Entonces este m acá, por ser un número natural, entonces este m que por ser un número natural pertenece a los naturales. Y entonces, bueno, entonces como dijimos que n puede tomar cualquier valor, entonces vamos a decir que el resultado de acá es m, que ese número natural es m, el que nos ha dado acá. Entonces, como m pertenece a los naturales, entonces hacemos la sustitución, y en vez de escribir 2n, espérame, me falta algo, no lo he hecho. Voy a copiar esto de acá. Aquí nos tendría que quedar, me he omitido un paso, permítanme. Aquí nos tendría que quedar de esta manera. Como hemos sacado factor común y el 1 que nos quedará fuera, entonces esa forma que tiene, pues como les decía, tenían los impares, entonces nos quedará a nosotros esta forma de acá, la de solamente tomamos la forma de los paréntesis, y yo había dejado esta de acá. Entonces, como les decía, ¿verdad? Teníamos esto, que ese número natural iba a tomar el valor de m, y como m decía que pertenecía a los naturales, y como lo que andamos buscando es que tenga la forma de un número, de los números impares, para poder decir de que a elevado al cuadrado es impar, entonces hacemos de que, pues para escribirlo de la forma, tenemos entonces de que a elevado al cuadrado va a ser
A elevado al cuadrado va a ser A 2 M más 1. ¿Por qué? Va a ser 2M más 1. ¿Por qué? Porque dijimos de que al hacer toda esta suma, perdón, toda esta operación, y la multiplicación y la suma indistintamente, el número que nos dé, nos va a dar un número M que pertenece a los naturales. Entonces hacemos la sustitución y nos queda de que nos quedaría de que esto de acá, esto M más 1 es igual a decir 2N elevado al cuadrado más 2 por N más 1. Y entonces, si vemos que esto es la misma forma que tienen los números, impares, ¿no? Si lo vemos bien, esta es la forma que tienen los números impares, con la única diferencia de que en lugar de n tenemos m. Entonces, podemos concluir de que como m pertenece a los naturales y se está sustituyendo a 2n elevado al cuadrado más 2 por n, entonces podemos decir de que hemos llegado a la conclusión de que a elevado al cuadrado es impar, por esta razón, ¿no? Porque tiene la misma forma de los números, impares. No sé si me han entendido. O sea que M usted lo tomó como la forma 2N al cuadrado más 2N, ¿verdad? Porque Sí. como usted dijo que M podía ser cualquier número natural y en este caso lo tomó como para cortar el... Ajá. Ajá, a modo de que usted llegó a la forma del impar, ¿verdad? Que sería 2M más 1. Ajá. Porque, por ejemplo, si le damos el valor de 4 a este de acá, tenemos, pongámoslo acá, aquí está. Tenemos 2 por 4, perdón, 2 elevado al cuadrado es 4. 4 por 2, 8. Más 2, 10. Y como de aquí decimos que tiene el valor de 2, n, entonces 10 por 2 más 1, 21. Pero como decimos que m y n pueden tomar cualquier valor de los números naturales y como las dos pertenecen a los números naturales, entonces los números naturales son muchos, pues. Entonces, siempre, por eso se le ha dado ese valor, pues el valor de m. M es un número natural. ¿Cuál número natural? Cualquier número natural. N igual, n es un número. ¿Qué número natural? Cualquier número que pertenezca a los naturales. Y entonces, al hacer este proceso, nos damos cuenta de que A elevado al cuadrado tiene la misma forma que tienen los números impares, ¿no? Entonces, por esta razón, también es impar. No sé si me he entendido. Sí, yo le comprendí esa parte. Entonces, vamos a ver el último método. En ese método, sí, como solamente es una breve introducción, pues solamente aquí no haré ejercicio. Pero igual tenemos el método de reducción al absurdo. Y entonces este método cumple bueno, es uno de los métodos de demostración más importantes y más usados en el método y más usado, que es el método de contradicción o reducción al absurdo, como también se conoce. Y pues como su nombre lo dice, ¿verdad? Vamos a llegar a conclusiones que son absurdas o incorrectas, por decirlo de algún modo.
a través de este método. Y los pasos para aplicar este método son los siguientes. Por ejemplo, el número 1, se debe comprobar que lo que se quiere demostrar tiene la siguiente estructura. ¿Qué estructura? La misma estructura que se ha venido viendo. Estos tres métodos tienen algo en común. P implica Q. Esta estructura. Entonces, aquí en esa estructura de P, igual están las hipótesis de la hipótesis 1, 2 y N. Lo mismo, ¿sí? Lo mismo como ver lo que les mostraba acá en esta parte de acá, creo que. No sé, ajá. Tiene esta misma estructura. Esta P implica Q. Sí, en la diapositiva, en el documento en el documento está la forma como en este conjunto. Luego dice, se supone que Q es falsa, igual que en el método que acabamos de ver. Suponemos que Q es falsa. Y luego se debe comprobar que se llega a una contradicción, siempre que las hipótesis sean ciertas. Y es algo muy extraño, porque este método en lo personal, cuando yo cursé lógica, este método me costó muchísimo. Todos los sentí difíciles, pero más que todo ese método lo sentí muy complicado para mí. Y pues este método de contradicción tiene algo como, por ejemplo, no tiene una forma de representar que nos plantea que dice, supongamos, dice que yo creo que en el material está eso. Yo eso no lo saqué del material, pero no me recuerdo, creo que ahí está esto. Parece a lo que vemos en las tablas de verdad. Sí, entonces supongamos que nos pide demostrar esto. Eso de acá. Ese conjunto es P. Supongamos. Ajá. Y si nos pide demostrar que eso de acá es verdadero. Es verdadero y, es decir que es una tautología. Entonces se nos pide demostrar que esto es una tautología. Entonces venimos y pues decimos con este método que eso es la hipótesis y esto la tesis o la conclusión, ¿sí? Y entonces ahora pues haciendo el método de reducción por lo absurdo, que nos dice que tenemos que negar la conclusión. Entonces lo primero que hacemos pues es negar la conclusión en este método. ¿Y quién es la conclusión? Q. ¿Yo veo? No. La conclusión es P. Yo lo escribí mal. Yo lo escribí mal. Ahí yo me equivoqué. Ok, me he equivocado aquí también.
Entonces, como negamos a Q, ajá, tenemos a Q negada aquí, entonces solo queda P, es cierto. Va, entonces se nos dice que P es la conclusión. Y entonces negamos la conclusión. Igual, tenemos la conclusión negada, ¿no? Negamos a Q. Ah, sigo yo con Q. Negamos a P. Eso sería como primer paso, ¿no? El paso 1. Y luego tenemos el paso 2, que el paso 2 nos dice que siempre que tengamos este tipo de expresiones, vamos a suponer que la primera parte la mezclamos con el método directo. Y en este caso vamos a suponer que P o Q y no Q. Vamos a suponer que P o Q y no Q es que esto lo podemos dividir en dos partes, ¿no? Que sería P o Q y la negación de Q. ¿Sí? Entonces, tenemos que si negamos a Q, entonces tenemos que aplicar aquí una ley, una ley de lógica que nos decía que si P era falsa, negando la conclusión. ¿Se acuerdan que dijimos que la conclusión era P? Que si P era falsa, Q iba a ser verdadera. ¿Sí? Entonces, tenemos que... Entonces aquí tendremos una disyunción. Ay, no, espérenme, ustedes, estoy confundiendo Q y P. Qué vergüenza. Entonces, si negamos a Q y luego tenemos al cambiarlas, tenemos de que Q es verdadera. Según esto, por la eliminación, por la eliminación de la falsa que hemos eliminado, porque si tenemos la negación, que tenemos una ley de lógica de negación que nos dice que si tenemos una falsa en una disyunción, concluimos que la otra parte, por lo que concluimos que Q Q es verdadera. Ahora que vemos que Q es verdadera en un lado del problema y vemos que Q es falsa al otro lado del problema, esto pues nos resulta algo como absurdo, algo como confuso, porque se supone que las dos son verdaderas, ¿no? No Q y Q. Se supone, según el método, que eso es verdadera. Pero si una es verdadera, la otra no puede ser verdadera. Y entonces, recordemos que cada paso que realizamos debe ser una tautología, o sea, todo el proceso que realizamos tiene que ser algo real, pues algo verdadero. Por lo que llegar a que Q es verdadera y Q y a no Q, entonces estamos en una contradicción,
por esto podemos decirle que queda demostrado, ya que esto pues es una tautología, en eso consiste más o menos lo que es el método de ese, de, el método al absurdo o de contradicción, que llegamos a una parte donde tenemos algo que nos dice que no puede ser y nos dice, luego dice que algo que sí puede ser. Entonces ese método más adelante lo van a ocupar en unos en ejercicios y para demostrar si son tautologías. Bueno, creo que me alargué mucho. Y pues esto era lo que yo les tenía preparado para ahora. Y disculpen ahí las fallas técnicas y todo lo demás. Espero que me hayan entendido. Y les da el micrófono a la licenciada. Gracias por escucharme. Muchas gracias a usted, Feli. Y también agradecerles a ustedes por haber participado y apoyado a su compañera. ¿Verdad? Esto de las prácticas no es algo fácil. En algún momento, en unos años más adelante, van a tener que hacerlo ustedes. Entonces, seguramente también van a agradecer la comprensión y la participación de sus compañeros cuando ustedes sean las que pues expliquen una clase, ¿verdad? Así que gracias, Feli, por haber participado en esta tutoría y gracias a ustedes también por haberla apoyado. Vaya, entonces vamos a hacer una retroalimentación de lo que estuvimos viendo, que nos explicó Feli sobre estos 3 métodos. Recuerden de que en estos métodos, un método es un procedimiento ordenado y sistemático que seguimos. Entonces, según el método que elijamos, así van a ser los pasos que tenemos que hacer para poder realizar la demostración. Estoy compartiendo la pizarra, no sé si pueden verla. Sí, Sí. Muy bien, vaya. Entonces, como son 3, ahí está Claudia, Iris y Fátima, entonces cada una me va a explicar para qué tipo de enunciados utilizamos primero el método y después qué hacemos o cuáles son los pasos para aplicarlo, ¿verdad? ¿Cuál es el procedimiento que seguimos para hacer la demostración? Vamos a comenzar con el método directo. Claudia, ¿para qué tipo de enunciados lo usamos y qué procedimiento seguimos para hacer la demostración? cuando hablamos de una condicional, Muy bien. ¿Y el procedimiento? el procedimiento es cuando asumimos que el antecedente es la hipótesis que es verdadera y con argumentos vamos a demostrar que la conclusión, que es el consecuente, es verdadera también. Excelente, muy bien, así es. Entonces, el método directo, tenemos un enunciado en forma de una implicación o podemos expresarlo en forma de una implicación. Como acaba de decir Claudia, en este método nuestro antecedente es nuestra hipótesis y nuestra conclusión es el consecuente. Básicamente, ese es el procedimiento que hacemos en este método. Es fácil. Si nos aprendemos eso, vamos a poder aplicar este método para resolver o hacer demostraciones que tengan la forma de una implicación. Lo único que hacemos es que tomamos el antecedente de la implicación, decimos este es verdadero, es nuestra hipótesis y lo que queremos demostrar solamente es el consecuente que tenemos como nuestra conclusión. Partimos de la conclusión porque queremos ver a qué es lo que queremos llegar, usamos nuestra hipótesis y hacemos la demostración. Muy bien, vamos con Fátima. El método por contrapositiva o contrarrecíproca. En este caso también es una condicional la que vamos a estar trabajando. Muy bien. Y como es contrarrecíproco, entonces vamos a demostrar negación de Q implica negación de P, que sería en este caso, y asumimos que la negación de Q es verdadera y demostramos que la negación de P es verdadera. Muy bien. Entonces lo primero que hacemos es encontrar
la forma contrapositiva, que es, como dijo, la negación de Q implica la negación de P. Vamos a tener, el enunciado siempre va a estar en forma de implicación, pero nosotros queremos usar el método por contrapositiva, entonces encontramos la contrapositiva. Eso es lo primero que hacemos, encontrar la contrapositiva y luego de nuevo pues planteamos nuestra hipótesis y nuestra conclusión. El antecedente, como dijo Fátima, que sería la negación de Q, es nuestra hipótesis y el consecuente, que sería la negación de P, es nuestra conclusión y en base a eso hacemos la demostración. A veces, en algunos casos, es más fácil usar el método de la contrapositiva que el método directo, porque es más fácil demostrar la negación de lo que nos aparece en el antecedente del enunciado que lo que aparece en el consecuente. Entonces, por eso encontramos la contrapositiva y usamos este método. Y por último, el método de la contradicción. Iris, ¿qué forma tiene el enunciado y cuál es el procedimiento? Bueno, la forma del enunciado sería una contrarrecíproca porque estamos negando, ¿verdad? Negando suponiendo que que asumimos la veracidad de la proposición P y que encontramos y nos obliga a aceptar la proposición Q que se había establecido que era falsa. Entonces, la implicación lógica está relacionada en el absurdo de que P y no Q implica C. Y siempre, bueno, mencionó la compañera que estos tres casos se basaban en la condicional, que P implica Q. Muy bien. Entonces, tenemos también el enunciado en forma de condicional para este método. En este caso, tomamos nuestra hipótesis, el antecedente de nuestro condicional, P. Esa es nuestra hipótesis. La conclusión tiene que ser una contradicción. Entonces, ¿qué hacemos con el consecuente de nuestro condicional? Lo que hacemos es que lo negamos. Tomamos el consecuente, lo negamos y se convierte en una hipótesis. Si con estas dos hipótesis, con el antecedente como hipótesis y la negación del consecuente como hipótesis, nosotros llegamos a una contradicción, entonces hemos demostrado que que la implicación es verdadera. Y este básicamente es el método. Lo que hacemos, tenemos el condicional, tomamos el antecedente como hipótesis, negamos el consecuente, lo ponemos como hipótesis, trabajamos con nuestras hipótesis y al final tenemos que llegar a una contradicción. Y si lo logramos, la implicación es cierta. Entonces, esos son los tres métodos, ¿verdad? En resumen, lo que acabamos de ver. Saber los pasos es importante porque así ya vamos a tener claro el procedimiento que queremos seguir dependiendo del método que nos pidan, ¿verdad? ¿Quién va a ser nuestra hipótesis y cuál es la conclusión, ¿verdad? Eso va a depender, como se fijan, del método, ¿verdad? En este caso la conclusión es el consecuente, en este caso la conclusión es la negación del antecedente y en este caso la conclusión es una contradicción. Para cada uno de los métodos pues es diferente y también las hipótesis son diferentes. Entonces, tener claro esto es la base para poder resolver los ejercicios. Vamos a trabajar un par de ejemplos, tal vez nos alcance el tiempo y por último le damos un espacio a Fátima para que nos explique su ejercicio. Vamos a hacerlo juntos para que pongamos en práctica lo que acabamos de aprender que nos explicó Feli. Dice este primer ejercicio.
Y este primero lo vamos a hacer por el método directo. Si ustedes se fijan, tenemos la forma de una implicación. La cantidad de hipótesis puede variar, ¿verdad? No solamente el antecedente de la implicación va a ser nuestra hipótesis, pueden haber otras hipótesis. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir nuestras hipótesis. Ustedes pueden simbolizarlo si desean hacerlo o simplemente, como ya saben, identificar el antecedente de una implicación, simplemente pueden ponerlo como parte ya de sus hipótesis. No necesariamente tienen que escribirlo de forma simbólica para escribir las hipótesis y la conclusión. En este caso, veamos, Fátima, ¿quién serían las hipótesis? A, un entero positivo. Muy bien. ¿Algo otra hipótesis más? Y A no es divisible por 3. ¿Por qué es una hipótesis? En esta, después de la coma es una, yo lo veo como que si fuera una condicional. Entonces, el antecedente sería A no es divisible por 3 y como el antecedente lo podemos tomar como hipótesis. Excelente, por eso es una hipótesis, ¿verdad? Aquí tenemos un condicional. Si entonces A no es divisible por 3 es el antecedente, entonces este se viene a nuestras hipótesis porque estamos usando el método directo. Entonces, ¿cuál es la conclusión, Claudia? La conclusión sería A al cuadrado menos 1 es divisible por 3. Excelente, ¿por qué es la conclusión? Porque es lo que esperamos demostrar. Muy bien, y como estamos usando el método directo, este es el consecuente de la implicación y en este método el consecuente pues es nuestra conclusión. Vaya, entonces ya tenemos definidas quiénes son nuestras hipótesis, cuál es la conclusión a la que queremos llegar. Aquí está la forma del bicondicional, identificamos el antecedente, el consecuente y lo colocamos. Ahora, ¿cómo hacemos la demostración? Siempre usamos las hipótesis, pero tenemos que tener claro a qué es lo que queremos llegar. En este caso nos dice que a cuadrado menos 1 es divisible por 3. ¿Cómo nos aseguramos que un número sea divisible por 3? ¿Qué forma tendría que tener? ¿Iri? ¿Fátima? Tiene que ser una forma en la que Que el no cociente le sea sabría exacto. decir. Ajá, muy bien. Vale. Ajá, sí. Ajá. Le vamos a poner 3n porque si tiene esa forma, obviamente, n le vamos a condicionar que va a pertenecer. Como aquí nos está hablando de los enteros positivos, entonces vamos a decir que n pertenece también a los enteros positivos. ¿Por qué 3n? Porque ahí estamos diciendo de que al dividir para cualquier valor de n, si lo dividimos ahí, obviamente va a ser exacto el cociente.
si tiene esa forma. Entonces ya sabemos a qué es lo que queremos llegar. Eso lo tenemos que tener claro. Queremos que en nuestro resultado tengamos que a cuadrado menos 1 tenga esa forma de 3, el número 3 multiplicado por un entero, ¿verdad? Cualquiera. Pero si nosotros logramos llegar a eso, ahí estamos concluyendo que va a ser divisible por 3. Pensemos ahora, dice que A no es divisible por 3. Pensemos ahora en los números que no son divisibles por 3, porque como es una demostración, obviamente tenemos que pensar en términos generales, ¿verdad? No en casos particulares, pero vamos a sacar los números que no son divisibles por 3 para pensar un término general con el que podamos trabajar. Iris, dígame números enteros positivos que no son divisibles por 3. 2, 5, 7, 11. Ahí se me comió algunos. El 4 tampoco es divisible por 3. Sí. 5, 7. El 8 tampoco es divisible por 3. Estaba pensando en no poner los pares. Porque no nos condiciona, solo nos dice que son enteros positivos que no son divisibles por 3. El 1 no es divisible por 3, el 2 tampoco, el 4, el 5 tampoco, el 7, el 8, el 10, tampoco el 11, el 13, y pues ahí podemos seguir, ¿verdad? Muy bien, vaya. Pero si nosotros queremos sacar un término general, quiero ver qué materia puedo... ¿Ustedes ya vieron sucesiones aritméticas? Sí, ¿verdad? ¿O se recuerdan un poquito sobre eso? Cuando sacamos, tenemos una sucesión y queremos sacar un término general. Cuando es aritmética tenemos una diferencia constante, es decir, que del 1 al 2 hay 1 y así tendría que ser la misma diferencia para cada uno de los números dentro de la sucesión, pero en este caso, si se fijan, no es constante. Por ejemplo, la diferencia entre 1 y 2 es 1, pero la diferencia entre 2 y 4 es 2. Entonces no es constante. De ahí entre 4 y 5 es 1 y entre 5 y 7 es 2. Podemos sacar dos sucesiones de esto para encontrar dos términos generales que nos permitan hacer esta demostración, porque como les dije, cuando hacemos demostraciones pensamos en términos generales, no en casos particulares, dependiendo del método, porque solo el método del contraejemplo es cuando usamos un caso particular, pero de ahí pensamos siempre en términos generales. Vamos a sacar esto o vamos a... Esta sucesión que tenemos la vamos a dividir en dos partes para encontrar un término general. Vamos a tomar primero, vamos a ponerla acá en medio. Y vamos a tomar solo los números que nos den una diferencia constante. Del 1 al 4, 4 menos 1 son 3. 7 menos 4 son 3. 10 menos 7 son 3. Entonces vamos a ir tomando los que nos den esa diferencia constante. El 1, el 4, el 7, el 10, 13 menos 10 son 3. Entonces el 13 y así, ¿verdad? Ahora, por el otro lado, los que nos quedaron, y vamos a ver si nos dan también una diferencia constante, que serían el 2, el 5, la diferencia entre 2 y 5 es 3, de ahí sería el 8, la diferencia entre 5 y 8 también es 3, de ahí tendríamos el 11, y la diferencia entre 8 y 11 también es 3, de ahí tendríamos el 14 y también la diferencia es 3. Entonces también tenemos una diferencia constante. Simplemente esta sucesión la hemos separado en dos sucesiones y ahora sí tenemos dos sucesiones aritméticas porque la diferencia entre esos números aquí es 3 y también la diferencia entre cada uno de estos números es 3. ¿Cómo encontramos el término general? El término general es la fórmula que nos permite deducir todos los números dentro de esta sucesión. ¿Cómo la encontramos? ¿Alguna de ustedes se recuerda cómo hacerlo? Vamos a poner T sub n para término general.
hormiguita también. Tomamos el primer término de nuestra sucesión más la diferencia constante, que es 3, y lo multiplicamos por, en este caso lo vamos a multiplicar por m, que es un número. Le vamos a poner aquí t sub m, porque esa es la constante que estamos usando. Y vamos a condicionar que m sea van a ser los enteros positivos, pero vamos a incluir el 0 para que obtengamos el primer valor de nuestra sucesión. Le vamos a poner aquí y vamos a incluir el 0. ¿Por qué? Porque si m vale 0, entonces tenemos 3 por 0, 0, más 1, 1, es el primero. Si m vale 1, entonces tenemos 3 por 1, 3, más 1, 4, y ahí al ir aumentando los valores de m, pues van a ir saliendo todos los términos de esta sucesión. Y lo mismo pasa para acá. Tomamos el primer valor, en este caso sería 2, como la diferencia también es 3, solo va a cambiar el primer término. Si m vale 0, entonces el primero sería 2. Si m vale 1, entonces tendríamos 3 por 1, 3, más 2, 5. Si m vale 2, 3 por 2, 6, más 2, 8. Y ahí van a ir saliendo cada uno de los términos para cada una de estas sucesiones. Ya encontramos dos términos generales que nos expresan a los números que no son divisibles por 3. Ahora sí, podemos decir que A tiene esta forma de acá, A tiene esta forma, o tener esta forma de acá. Para cada una de esas formas tenemos que lograr expresarlo, esto, como un múltiplo de 3, porque si es múltiplo de 3, entonces es divisible por 3. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a decir, por hipótesis, sabemos así que vamos a decir que A es igual a 1 más 3m. Vamos a comenzar con este caso. Si A es igual a 1 más 3m, entonces A cuadrado menos 1 va a ser igual a, sustituimos la expresión, en vez de A vamos a poner 1 más 3m al cuadrado menos 1. Esa sería la forma equivalente, asumiendo por nuestra hipótesis que A no es divisible por 3. Ahora vamos a trabajar con esta parte. Al elevar al cuadrado, ¿cómo nos queda? Esta suma de binomio al cuadrado. ¿Fátima? Sería 1. Bueno, espérame. Sería 1 más 3m. 6m. 6m, más el doble producto. Más 9m al cuadrado. 9m al cuadrado. Muy bien. Si se fijan, este 1 con este se eliminan. Entonces solo nos queda 6m más 9m cuadrado. Lo vamos a hacer en el otro paso. Okay. Y sin olvidar nuestro objetivo es expresarlo como un múltiplo de 3. Esto que tenemos aquí, 6m más 9m cuadrado,
es de expresarlo como un múltiplo de 3, porque queremos demostrar que a cuadrado menos 1 se puede expresar de esa forma, porque ahí estaríamos diciendo que es divisible por 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para expresarlo de esa forma, Claudia, ¿qué podemos hacer? Tenemos factor común 3. Excelente. 3m. Damos factor común 3 y aquí nos quedaría 2m más 3m cuadrado. Toda esa expresión que nos quedó dentro del paréntesis, nosotros sabemos porque ya condicionamos acá arriba que m es un número entero, entonces toda esta expresión que está acá adentro obviamente es un número entero. No sabemos qué entero es, pero lo único que vamos a decir es que si 2m más 3m cuadrado es igual a n, llamémoslo así, a un entero con nombre n, entonces a cuadrado menos 1 es igual a 3n y solo lo sustituimos. En vez de poner toda esta expresión que ya sabemos que es un entero, todo esto, entonces solo ponemos n. Y ahí ya lo hemos demostrado. Eso es lo que queríamos lograr, a lo que queríamos lograr llegar. Así lo habíamos planteado al principio, que queríamos demostrar que a cuadrado menos 1 es divisible por 3, es decir, que tiene la forma de 3n. Usando nuestra hipótesis, pues lo logramos demostrar que tiene exactamente esa forma. Lo hicimos con esta forma general tomando esta sucesión, pero también lo podemos hacer con esta otra forma general tomando esta sucesión. Obviamente sería el mismo procedimiento, en vez de aquí ponerle 1, le ponemos 2, hacemos todo el proceso y al final también lo podemos expresar de la forma 3n, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos son números que no son divisibles por 3 y esa era la condición que nos ponía el antecedente de nuestra hipótesis, que tomáramos números que no son divisibles por 3 para concluir que a cuadrado menos 1 sí es divisible por 3. ¿Qué les pareció esta demostración? ¿Nos quedó un poquito más claro este método? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Vaya, tenía otros 2 ejercicios, uno del método de la contrapositiva y otro para la contradicción, para el método de la contradicción, pero pues ya van a ser las 10, entonces no sé si quieren que los veamos o los vemos el día sábado y pues ya Fátima se toma sus minutos para hacer la presentación. Ustedes mandan y me dicen. En mi opinión personal, quizás el sábado. Bye. En mi opinión, ¿verdad? Pero no sé qué dirán las compañeras. Usted manda, compañera. Muy bien, vaya, vamos a dejar esos ejercicios para el sábado, pero quiero que en esta tutorial les quede claro los procedimientos de estos métodos, ¿verdad? Método directo, tomamos el antecedente y esa es nuestra hipótesis, tratamos de demostrar el consecuente que va a ser la conclusión. Método por contrapositiva, primero la implicación la cambiamos a su forma contrapositiva y nuestra hipótesis es la negación del consecuente y queremos demostrar la negación del antecedente. Esa es nuestra conclusión. Y en el método de la reducción al absurdo o la contradicción, tenemos la hipótesis que es nuestro antecedente, otra hipótesis es la negación de nuestro consecuente y la conclusión que queremos llegar pues es una contradicción. Vamos a ver esos ejercicios el sábado para que podamos repasar un poquito más sobre esto y además de eso obviamente vamos a ver otros métodos de demostración. Voy a compartir la diapositiva de Fátima para escuchar la solución de ella del ejercicio que le fue asignado.
Ya se la pongo, Fátima. Vale. Mi ejercicio dice que considerando el siguiente teorema, donde dice que sean A, B y C números reales, si b al cuadrado es mayor que 4ac, entonces la ecuación cuadrática ax cuadrado más bx más c es igual a 0. Tienen exactamente dos soluciones reales. En este caso el ejercicio pedía cuatro literales. El primer literal decía que identificáramos la hipótesis y la conclusión del problema. En este caso, la hipótesis 1 sea A, B y C números reales. Y la hipótesis 2, si b al cuadrado es mayor que 4ac. Y la conclusión, la ecuación cuadrática x cuadrado más bx más c igual a 0 tiene exactamente dos soluciones reales. Si vemos este teorema también tiene una forma condicional, entonces lo tomamos así, la hipótesis la tomé así de esta manera. En el literal B decía que para dar instancia al teorema deben especificarse los valores para A, B y C, pero no para X. ¿Por qué? Yo llegué a la conclusión de que, porque para saber si tiene 1, 2 o 0 soluciones, van a depender en este caso de los coeficientes. Por eso es que en este caso se van a tomar solo los valores para A, B y C. En el literal C dice que puede concluir del teorema en el caso donde A sea igual a 2, B igual a menos 5 y C igual a 3. En este caso lo que hice fue resolver el ejercicio. Lo que hice fue, por decirlo así, despejar 0 y nos quedó el discriminante. En este caso sería B al cuadrado menos 4ac mayor que 0. Y dice que cuando este resultado, el discriminante, es mayor que 0, pues tiene dos soluciones reales, distintas. En este caso, al sustituirlo, me da 1 mayor que 0. Y concluir en este caso se cumple con respecto al teorema y existen dos soluciones reales. En el literal D viene siendo lo mismo, se da los valores de A, B y C. En este caso el valor de B cambia, en este caso es 4. Entonces, al resolver el ejercicio me da un resultado en que es menos 8 mayor que 0 y en este caso pues vemos que el resultado no cumple con respecto al teorema y yo puedo concluir de que no tiene ninguna solución real, por decirlo así, si no estoy equivocada. Muy bien, Fátima, excelente, así es, ¿verdad? Entonces, básicamente este ejercicio se trataba sobre eso, saber identificar las hipótesis, ese era el método directo, y ver si se cumplía el teorema. En el último literal, Fátima, ¿por qué no se cumple el teorema? No se cumple porque el resultado que nos dan no es mayor que 0. Muy bien, es menor que 0. Muy bien, ¿y qué pasa cuando el discriminante es menor que 0? No tiene ninguna solución o las soluciones están en los números complejos. Que eso Muy ya bien. es otra cosa. En ese caso, realmente el teorema sí se está cumpliendo porque la condición es que b al cuadrado menos 4ac sea mayor que 0. Entonces, como resultó ser que no se cumplía el antecedente, obviamente,
pues tampoco el consecuente se iba a cumplir que tenga dos soluciones en los reales, ¿verdad? El teorema sigue siendo válido, pero en el caso específico para esos valores no aplicaba en el sentido de que no iba a tener soluciones reales, así como nos indicaba el teorema. Muy buena solución, muy buena participación, la felicito mucho porque resolvió el ejercicio correctamente. Vamos a escuchar las participaciones de Iris y Claudia el día sábado y nos vamos a quedar hasta acá en esta tutoría. De nuevo agradecerles a todas por haber participado, por haber apoyado a su compañera y por haber estado presentes esta noche. Nos escuchamos el sábado y les deseo a todas feliz noche. Gracias. Gracias, licenciada. Pasen buenas Gracias, noches. licenciada. Buenas noches a todos. Buenas noches a todas, bendiciones. Buenas noches.